por el cambio de sede, pero esta casona es muy bonita, así que siéntanse cómodos también. En el libro podemos reducir la corrupción en México, límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, autoría de nuestro ponente de hoy, se establece claramente que todo instrumento que lucha contra la corrupción debe buscar rediseñar las instituciones que hacen de este fenómeno una presencia constante y normal, cuestión donde la teoría es sumamente pobre y limitada aún, y donde las consecuencias no deseadas de la acción son enteramente posibles. La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, a través de su titular, doctor Victorino Barrios Ábalos, ofrece a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la conferencia magistral Límites y potencialidades de los instrumentos anticorrupción, para lo cual saludamos con aprecio la distinguida presencia del doctor David Arellano Gol, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Saludamos con aprecio a quien encabeza este importante evento, doctor Victorino Barrios Ábalos, Contralor del Poder Legislativo. Asimismo, agradecer a los gobiernos y administraciones municipales de esta hermosa entidad que hoy nos distinguen con su grata presencia, señoras y señores síndicos, regidores, contralores, titulares de las diferentes dependencias municipales que realizan día a día la ardua labor de atender las demandas y necesidades de sus pobladores, que son muchas, habrá que decirlo. Solicitándoles me permitan hacer mención de las distintas municipalidades que hoy nos acompañan, de los municipios de Aculco, Donato Guerra, Isidro Favela, Tecupilco, Otzolotepec, Cuautitlán Izcalli, San José del Rincón, Ixtapan de la Sal, Toluca, Ocuila, Tezoyuca, Metepec, Morelos, Santo Tomás, Almoloya de Juárez, Sinacantepec, Villa Victoria, Xonacatlán, Calimaya, Valle de Chalco, Ocoyoacán, Almoloya de Juárez, Huizquiluca, Texcoco, Sultepec, Tenancingo, Ecatepec, Metepec, Tonatico, Soyaniquilpan, Otumba, Chapultepec, y para los municipios que están llegando, sean todos bienvenidos. De igual forma, bienvenidos compañeros de las dependencias del Poder Legislativo, estudiantes y académicos, público en general, sea cada uno de ustedes bienvenido. Para comenzar, cedemos el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios, titular de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, quien dará un mensaje inicial y dará lectura de la síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy. Gracias. Es un gusto tenerlos. He escuchado que hay compañeros servidores públicos de la gran mayoría de los municipios del estado, de Texcoco, colombianos, varios. Qué bueno que tienen la oportunidad de venir a esto que no todos van. No todos los servidores públicos les gusta ir a las conferencias. Algunos se hacen los cansados, ya han escuchado, ya se cansaron algunos, otros se hacen los muy ocupados y otros parece que creen que el campo va a estar por sí. Bien que tienen la oportunidad ustedes de estar aquí, eso hay que irlo midiendo, porque aun cuando estemos en el cargo, siempre es importante estar abrevando de lo que hace la academia, de lo que hace gente preparada en otros ámbitos, de lo que propone y que sin embargo siempre hace falta la voluntad política para que puedan llevarse a cabo las ideas. Les digo a mis compañeros, alumnos, mis compañeros estudiantes, uno puede presentar el mejor plan de desarrollo,
la mejor propuesta para atacar la corrupción, el mejor instrumento para diseñar una ciudad fuerte. Pero si no hay voluntad política, pues, no se va a hacer. Entonces, muchas de esas cuestiones, cuando no se realizan, cuando se propone y el servidor público lo propone y no lo hace, ¿verdad?, entramos a un laberinto donde no sabemos para dónde ir y nos encontramos de pronto con una sociedad ansiosa de conocer un camino, cualquier camino. Así, nuestro país se encuentra hoy en una serie de acontecimientos verdaderamente lamentables. Da pena ajena y propia que de otros países se nos esté criticando muy fuerte porque no podemos encontrar la salida a graves problemas como los que ya conocen todos los días en la prensa. Y entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué le hace falta al funcionario público para que entienda que hay que captar de los centros de investigación, de los lugares donde se teoriza, de los lugares donde se propone? ¿Qué hace falta? Hace tiempo ustedes escucharon un verbo infinitivo que decía hay que cambiar a México y proponían el cambio. Hoy escuchamos otro verbo infinitivo que dice mover a México. Y yo digo, está bien, pero el cambio y el movimiento también pueden ser para atrás. Hay que hacer que evolucione México. Hay que hacer que cambien las cosas. Ya la gente, el mexicano, el mexiquense, de Villa Victoria, de Allende, de Almoloya, de Texcoco, está cansado de que siempre la misma propuesta, muchos diagnósticos y poca transformación. Tenemos que moverle al país, tenemos que extirparle esos males como la corrupción, como la falta de responsabilidad del servidor público, como la falta de capacidad para entender que hay quien te puede apoyar. Por eso siempre será importante estudiar y estudiar. Hay que poner atención en lo que otro propone. Puede ser que por no darle un minuto, una hora para cambiar las cosas, no se haga y las instituciones sigan en ese marasmo, en ese estancamiento, en esa forma de no ver que el ciudadano se está cansando. Si el servidor público ya se cansó, imagínense cómo está el ciudadano. El ciudadano que paga sus impuestos, el ciudadano que trabaja, el ciudadano que nomás está pensando a ver en qué momento me corren del trabajo, a ver si no se le ocurre hoy al que dirige esta orquesta que yo ya no debo estar, cuando él no ha sido sensible de conocer mis necesidades, de saber que aquí está un hombre enfermo, una mujer con problemas muy fuertes, que es el jefe de familia de la casa, porque eso pasa en este país. Entonces, ante esa falta de responsabilidad, yo digo, ahora al servidor público hay que pedirle lo que dice la Constitución, que sea leal, que sea honesto, que sea legal, que sea eficaz, que sea imparcial.
pero hay que pedirle y exigirle que sea sensible a lo que está pasando. Ese término no lo olvide el que está en un cargo, el que sea, pero que tenga bajo su mando 1, 2, 3 gentes, porque también debemos de tener sensibilidad. Es una apropiación que debemos hacer nuestra, porque el compañero se cansa. Y busquemos ser los más profesionales. Donde estemos, seamos lo más profesionales que se pueda. A una década, 11 años que llevo en este cargo, he visto cómo el hombre es más propenso a la corrupción. En una revisión rápida que hicimos de las sanciones que esta Contraloría ha impuesto, hemos encontrado que hay más o menos 1.120 hombres por 95 mujeres, en el caso de denuncias. Y hemos visto que en las quejas hay 500 para hombres y 70 para mujeres. Y donde la mujer sí tiene un mayor número de sanciones es cuando le corresponde empezar otras actividades. Termina el cargo de regidora, de presidenta y se olvida de lo demás. Y entonces cuando presenta su manifestación de bienes es donde la mujer sube mucho, se empareja con los hombres y hasta los rebasa. Eso es lo que hemos visto en la Contraloría. ¿Y eso qué significa? Que no hemos sido capaces de mostrarle qué es lo que debe pasar, qué es lo que debe cumplir al término de su gestión. Y ahí viene la corrupción. Hace tiempo ustedes escucharon que yo les decía a los diputados que dejaran de estar promoviendo la corrupción, porque no faltaba el diputado que llegaba y me decía: este presidente transformó su municipio, hizo todo, y lo único que tuvo, el problema que tuvo es que no presentó su manifestación de bienes. ¿Cómo? Alguien que está en un cargo público sabe de sus obligaciones. No es nomás levantar la mano, no es nada más protestar, cumplir y hacer cumplir la ley. Es también realizar nuestra responsabilidad. Y bueno, por eso en muchas cuestiones yo les diría: hay que sacar a México de este bache, y nos corresponde a los que cobramos, nos corresponde a los que tenemos algún ingreso. Ya dejemos de estar creyendo que siempre vamos a estar ahí. Hay que ir quitando a los ineficientes, pero que no nos quiten despidiéndonos, ¿verdad? Que nos quiten con argumentos, cuando se demuestre que no estamos cumpliendo. Hay muchas cosas que decirles. No obstante, yo creo que más importante lo que va a decir el doctor Arellano, quien le agradezco mucho que haya tenido oportunidad de acompañarnos, porque, bueno, yo he leído artículos de él y ese libro que está ahí, por cierto, tan interesante que ojalá y lo puedan leer. Hay una propuesta muy clara ahí, sobre todo ahora que está en boga lo de la creación de la ley anticorrupción, muy clarito, una propuesta de 3 elementos que podrían ayudar a que el funcionario no se crea que va a estar toda la vida ahí, que puede ser evaluado, que puede ser revisado, ¿no? Cómo debe dirigir una institución, una organización, qué sentido de pertenencia le debe dar a las cosas, y eso, por supuesto, hay que preocuparnos por hacerlo. Gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor Arellano tiene formación académica de licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México,
tiene maestría en Administración Pública por el CIDE y tiene doctorado en Administración Pública por la Universidad de Colorado. Su experiencia laboral, aunque lo vean muy joven, él desde 1986 es profesor investigador del CIDE, es decir, a los 22 años, cuando yo creo que apenas estaba empezando la licenciatura, él ya era profesor investigador del CIDE. Entonces voy a trazar ahí en el entendimiento de la realidad sobre la corrupción. De agosto del 88 a agosto de 2002 fue director de la División de Administración Pública del CIDE, periodo casi 5 años. Luego secretario académico desde octubre de 2007, luego de febrero de 2013 para acá, otra vez director de la División de Administración Pública en el CIDE. Su experiencia laboral no académica es consultoría a distintas instituciones que le solicitan y varias líneas de investigación en donde destaca la administración pública comparada, estrategia organizacional, reforma a la administración pública, uno muy importante, el servicio civil de carrera. Y me voy a detener ahí tantito. Cuando se hace servicio civil, hay que pensar que no es como lo conocen muchos que piensan que el servicio civil es permanecer mucho tiempo en el cargo. No, el servicio civil tiene que ver con la adaptación que tienes en la institución, la que haces con tus compañeros y lo que puedes hacer con las instituciones con las que tienes trato. Entonces, eso sí te da oportunidad incluso de decirle la verdad al político, decirle no, mira, eso ya se hizo, porque el político llega y sin ton ni son quita al que sea bien las cosas y mete a su amigo, quita al que no conoce del tema y pone al amigo que anduvo en la campaña. Malo para la administración, pero bueno para la matraca y bueno para andar poniendo ahí carteles, y eso es importante, pero cuando se llega a la administración lo más importante es saber qué hacer. Otra vez a la pregunta clásica de la humanidad, ¿qué hacer? Entonces eso hay que detenerse ahí. Servicio profesional de carrera, transparencia, etc. Múltiples temas. Tiene publicaciones recientes como el dilema de la nueva cultura administrativa en la administración pública mexicana, un libro en inglés, Espíritu del Cuerpo o Burocracia Individualista, que fue publicado en el Reino Unido. Otros más sobre organización pública, reformas a los sistemas de seguridad social, en inglés también. Estoy aquí medio traduciendo y me corriges, doctor. Luego, podemos reducir la corrupción en México, ese que está ahí, precisamente. Los gobiernos municipales a debate, varios capítulos del libro, varios documentos de trabajo, todos con referencia a cómo organizamos mejor la administración pública. La verdad es que es un honor que David Arellano nos pueda acompañar, porque ello nos va a permitir a muchos ir aprendiendo de lo que se hace en las aulas, pero también de lo que se expresa en otros lugares públicos como es este. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que están ustedes, porque si hay algo que debe tener eco y donde debe tener eco es justamente en los que atendemos a la gente, en los que estamos al frente de la administración, en los que sabemos dónde le duele a la administración pública sus problemas, dónde están y por qué siguen ahí los problemas, si se supone que escogieron a gente que era capaz. Aquí el problema es, señores, que aunque estén agotados, no se cansan. Y si se cansaron, pues renuncian. ¿Para qué estamos en el lugar nomás cobrando si no vamos a ser capaces de resolver el problema? Cuando ya no se pueden resolver los problemas, cuando te ganó la decisión política y cuando la técnica se ha visto rebasada por una decisión política atroz, lo mejor es renunciar.
Así es que ahí les recomiendo. Bienvenidos, muchas gracias, y como siempre, en la Contraloría, si se deciden hacer un buen trabajo, y este es un buen inicio, pues contarán con nosotros, como siempre les hemos dicho. Vamos a ayudar a los que metan la pata, a los que la rieguen, pero no a los que metan la mano. Muchas gracias, bienvenidos. Agradecemos la amable intervención del doctor Victorino Barrios, Contralor del Poder Legislativo, y aprovechamos la ocasión para darle la cordial bienvenida al señor alcalde de Ocuila, Raúl Abilio González Márquez. Sea bienvenido. De igual forma, agradecemos la presencia del señor alcalde de Cocotitlán, Miguel Florín González. En estos momentos los invitamos a escuchar la conferencia magistral Límites y potencialidades de los instrumentos anticorrupción, dictada por el doctor David Arellano Gol. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer en realidad estar aquí. Siempre tener la oportunidad como académico de platicar con la gente, con los servidores públicos, es una gran oportunidad, es una gran ventaja que uno tiene de poder, más que en realidad dirigir solamente unas palabras, pues aprender también de las opiniones de ustedes, dado el tema que me han pedido que trate el día de hoy, que es un tema nada sencillo, nada agradable. Es un tema que creo que nos estamos dando cuenta, tal vez un poco tarde, de que la gravedad del mismo es enorme. Y lo peor es que probablemente nos estemos sintiendo atrapados, ¿no? Es decir, la corrupción es un fenómeno social que ha enraizado tan fuertemente en la cultura política mexicana que ahora nos es difícil pensar una alternativa, una opción, una manera de salir de esta trampa social en la que nos encontramos. Y esa es una cuestión peligrosa, digamos, porque siendo una democracia que se está apenas construyendo, la desilusión que podemos empezar a sentir respecto de esta decisión que tomamos de abrazar un ecosistema democrático, pues siempre será peligroso. Una democracia que comienza a desilusionarse de sí misma, pues es un llamado a opciones que no deberíamos de considerar como regresar a un pasado autoritario, a un pasado vertical, a un pasado que probablemente uno puede pensar ilusoriamente que era más ordenado, pero que sin lugar a dudas no puede ser ni más justo, ni más lógico, ni más equitativo para nosotros como ciudadanos. Pero dado los resultados tan pobres que estamos viendo en nuestra democracia en los últimos años, sin duda tenemos que estar preocupados, y sin lugar a dudas que es legítimo que haya gente que se pregunte si tomamos una buena decisión de transicionar a una forma democrática. Yo lo vería de manera un poco diferente, ¿no? Yo diría que estamos aprendiendo las lecciones poco a poco. La primera lección que estamos aprendiendo es que no es suficiente tener elecciones relativamente competidas, y no es suficiente tener estructuras partidistas relativamente sólidas, y no es suficiente tener estos gobiernos que llegan por elecciones de una manera relativamente limpia para hablar de una democracia. La promesa original, digamos, es que una democracia es el camino para un buen gobierno, y que un buen gobierno, a final de cuentas, es el camino adecuado para una sociedad más equitativa y para el incremento de la calidad de vida, ¿no? Digo, estoy caricaturizando espantosamente, pero es una manera muy rápida y directa de decir el sueño que tenemos, ¿no? La democracia es un medio para lograr otro medio que se llama un buen gobierno, para lograr el fin, que es tener sociedades más equitativas y una posibilidad, una mejor calidad de vida para todos como población, digamos, ¿no? Es una manera de plantearnos rápidamente cuál es el sueño y no hacernos bolas respecto de cuál es el medio y el fin. La democracia es un medio muy importante, pero esa democracia debe llevarnos a tener buenos gobiernos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? En general estamos viendo que la democracia no nos está llevando a tener buenos gobiernos.
nuevamente caricaturizando, y puede ser que esté siendo injusto, pero podemos decir que en general lo que tenemos en México son muy malos gobiernos, pésimos gobiernos, si me permiten. Puede ser injusto porque seguramente en la historia del país y seguramente en estos momentos hay buenos gobiernos municipales y locales, ¿no? Y probablemente habrá buenas acciones del gobierno federal, ¿no? No estoy diciendo que todo funciona mal, simplemente estoy diciendo que eso no está siendo, los gobiernos que tenemos no están siendo lo suficientemente claros, fuertes, sólidos para otorgarnos esa promesa que la democracia nos hace de una sociedad más equitativa y una mejor calidad de vida en términos generales. ¿Por qué tenemos malos gobiernos? Siguiente pregunta, ¿no? Bueno, tenemos malos gobiernos, podemos empezar a lanzar dedos flamígeros por todos lados y culpas para todos los demás menos para nosotros. En realidad el viejo adagio de que los malos gobiernos o las sociedades o los ciudadanos obtienen los gobiernos que se merecen, pues algo tiene de razón, digamos, ¿no? Entonces, una primera postura muy sana, creo yo, es ponernos del lado de decir, pues también nosotros los ciudadanos seguramente somos parte del problema. Si tenemos malos gobiernos, no solamente porque hay malos gobernantes o malas instituciones o malas leyes, sino también porque los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, no hemos sido capaces tampoco de apoyar y de saber dirigir para poder construir estos buenos gobiernos, ¿no? Que no es una situación fácil, no es algo que se pueda lograr fácilmente. Bueno, entonces, el punto, digamos, al que los quiero llevar es a una postura un poco más pragmática, ¿no? Sobre todo en un tema como corrupción, es muy fácil desgarrarse las vestiduras y empezar a hablar moralistamente, ¿no? Y empezar a simplemente decir que esto es un asunto de buenos contra malos, de paladines de la transparencia, de sus opacos vampiros, en fin, esas metáforas que tanto nos gustan en México contemporáneo, y que realmente uno se pudiera poner en una posición menos normativa, menos moralista, una opción más pragmática, donde analizáramos este tipo de cuestiones como problemas en los que todos podríamos estar involucrados. No es que haya algunos buenos y otros malos, sino más bien podemos decir que tal, y lo que empezamos a decir es que los malos gobiernos son productos de errores sociales también de los ciudadanos y también de la sociedad. Si esto ustedes lo compran por un momento, lo que yo trato de hacer en esta plática del día de hoy es decirles que la corrupción es lo mismo. La corrupción es un fenómeno social en el que todos estamos participando, en el que todos estamos metidos, del que todos formamos parte, y por lo tanto es una trampa social que como país estamos sufriendo partícipamente, ¿no? Es un poco la provocación del argumento que está aquí. No quiere decir que todos seamos corruptos, lo que quiere decir es que hemos construido una manera de relacionarnos socialmente, de construir la política, de construir a las organizaciones, de construir nuestras relaciones que permite la corrupción y que hace la corrupción un acto, sí, con el atrevimiento normal. A ver, soy más agresivo. La corrupción está en un nivel en el país que es un acto racional de muchas personas. Puede ser que no nos guste, puede ser que sea inmoral, puede ser que sea poco ético, pero lo que estamos viviendo en el país probablemente es que la corrupción es una forma racional de relacionarnos, de entender las relaciones en las organizaciones, en la política, en el poder, que produce resultados racionales, al menos para algunos de los que participan. No es que los corruptos estén haciendo un acto irracional, todo lo contrario, están haciendo un acto muy racional. Y racional significa que da ventajas a muchas personas. Sigo en la provocación, ¿no? Estoy provocando, no quiere decir que yo esté diciendo la verdad, simplemente estoy provocándolos en el sentido, ¿qué tal si comenzáramos a pensar la corrupción más desde este punto de vista como un producto social? Un producto social que ha generado y genera orden. Un orden que probablemente es un orden que en el corto plazo permite resolver un montón de cosas sociales, organizacionales y políticas, pero que la trampa está en que en el largo plazo ese orden produce peores desórdenes. Esa es la cuestión, digamos, ¿no? Las situaciones de violencia que estamos viendo en el país tienen que ver con corrupción. Esa corrupción que en ciertos pasos es racional para algunos actores y que permite que funcione un gobierno municipal, un gobierno local o algunas actividades federales, pero que cuando
Esto se lleva demasiado tiempo y hasta ciertas condiciones, lo que produce son terribles consecuencias, como la violencia, como el enquistamiento del crimen organizado, como los malos gobiernos. No sé si estoy logrando pasarle, ¿no? Es una cosa muy complicada porque el punto es, para muchas personas es lógico y normal y racional ser corrupto o entrar en redes de corrupción. A veces, incluso, punto de mi ponencia, la gente ni siquiera sabe que está entrando en una relación corrupta. A eso vamos a ver. Pero el asunto es que esto es insostenible en el largo plazo. Si quieres tener un gobierno, si quieres estabilizar la democracia, si lo que quieres es transicionar a una verdadera democracia, tenemos que romper la trampa social en la que hemos caído. La corrupción es fundamental para el engrasado y las relaciones sociales y políticas que vivimos todos los días, pero que en el largo plazo lo que nos van a llevar es a más violencia, a más ineficiencia, a enquistamiento del crimen organizado en el país, y entonces estaremos pagando muy graves consecuencias por no haber enfrentado la corrupción que de alguna manera ya está normalizada en nuestro país. Ese es más o menos el tipo de argumento en el que los quiero poner. Sé que no es un argumento sencillo, es más fácil simplemente plantear aquí que la corrupción es mala y que los buenos debemos de luchar contra los malos y que los malos evidentemente son los corruptos y los buenos somos nosotros, ¿no? Es mucho más fácil decir eso. No lo voy a hacer en esta conferencia. Los quiero poner en esta posición donde todos nosotros somos partícipes de una trampa social. Una trampa social que nos hemos puesto solitos, de alguna manera, y que salir de ella es todo un reto. Nos va a costar mucho trabajo, muchos años, mucho sudor, cambiar la situación que tenemos, porque la frase que sigue es: no hay bala de plata. No existe la vara mágica ni la bala de plata que mañana vaya a terminar con la corrupción, porque no es un asunto que esté en la lucha de buenos contra malos. La corrupción, al ser un fenómeno social, implica transformar ese fenómeno social y cambiar a nuevas relaciones sociales que tenemos que imaginarnos y que tenemos que construir para que no exista corrupción. ¿Sí? Quiero decir, no hay bala de plata no significa que arreglando las leyes, que necesitamos arreglar leyes, pero que arreglando las leyes sea suficiente para acabar con la corrupción. Tampoco significa que la bala de plata sea reformar y modernizar la administración pública. Es muy necesario reformar y modernizar la administración pública, pero eso no es una bala de plata contra la corrupción. Tampoco es hagamos de la educación ética un principio general en la educación, desde la educación primaria hasta la educación universitaria. No es que no sea necesario, es muy necesario la educación ética en nuestro país, pero eso no es una bala de plata, con eso no vamos a acabar con la corrupción. Tenemos que enfrentar el asunto de transformar la relación social que nos ha traído hasta estos momentos a una lógica de corrupción. Como ustedes se darán cuenta, podemos entrar por 20.000 lados diferentes, ¿no? Por las leyes, por las instituciones, por las normas. Yo he decidido en la conferencia de hoy entrar en uno que creo que a muchos de ustedes les puede parecer útil, es una manera directa de entrarle, ¿no? Nuevamente, no les voy a proponer la bala de plata, ¿sí? No es la única manera de entrar al tema de la corrupción, hay un montón, pero yo he decidido entrar en la conferencia de hoy a la luz de qué pasa cuando la corrupción está metida en la lógica organizacional. ¿Qué sucede cuando es la organización en la que uno trabaja? Estamos hablando básicamente de organizaciones gubernamentales, evidentemente. Esas organizaciones gubernamentales en las que vivimos, o del poder legislativo donde vivimos, la corrupción está siendo parte de la dinámica organizacional. Esa es la manera en que quiero entrarle, no porque sea la bala de plata, hay muchas otras cosas que se podrían hacer, pero este tema me parece que puede ser práctico e interesante para ustedes. Hacerse esta pregunta: ¿qué pasa cuando las organizaciones han entrado en una dinámica de corrupción? Gracias. Ok, bueno, entonces tenemos que ponernos en un estado mental, digamos, que no es sencillo, que implica que la corrupción debemos de dejar de verla solamente como un fenómeno de individuos que deciden ser corruptos. Porque en realidad, ustedes se dan cuenta, muchas de las leyes anticorrupción están dirigidas a pensar que hay individuos que se corrompen y que son corruptos y que la única manera de enfrentarlos es haciéndoles pagar costos.
Está bien, esas leyes son necesarias y fundamentales, no quiero decir que no sean necesarias. Pero el punto al que le quiero decir es que para que exista la corrupción en realidad, se tiene que construir una relación social. No es que hay una persona que haya decidido ser corrupta, para que una persona haya decidido ser corrupta tiene que haber alguien que la corrompa. Y para que esa relación se genere tiene que haber un ambiente que les permita corromperse. Y probablemente estas personas que han decidido entrar en esta relación de corrupción construyan a su vez reglas y formas de entablar la lógica de corrupción. Cuando uno le va a dar mordida al policía de tránsito, no es solamente un policía de tránsito corrupto y un ciudadano que se deja corromper, sino es el vínculo que se establece entre el servidor público y el ciudadano, y las reglas o la falta de reglas y la falta de vigilancia o la vigilancia que se establece entre el policía y sus superiores, entre el policía y su organización para que la corrupción sea posible. ¿Cierto? El punto es, en el fondo son dos individuos que se han corrompido, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de relaciones sociales y organizacionales que han hecho posible esa relación corrupta. Si esas relaciones sociales cambiaran, la relación entre los individuos corruptos podría cambiar. Es un poco el tiempo. Gracias, mi amor. Bueno, entonces, el primer, como decía yo, posición mental que hay que empezar a construir y a entender es que la corrupción no es un acto de individuos aislados. ¿Sí? Eso es lo único que quiere decir. La corrupción es un acto de individuos que se encuentran en relaciones sociales que pueden ser políticas, organizacionales, institucionales, legales. Y ese contexto es muy importante. No vamos a poder acabar la corrupción sin entender ese contexto particular que lleva a cabo a la corrupción. Porque una de las cosas que les va a parecer tal vez un poco sorprendente es que lo más difícil de acabar con la corrupción no es la mente de las personas, sino en realidad lo más difícil para acabar con para reducir la corrupción es transformar el contexto social sobre el que se da la corrupción. Eso es lo más difícil. La palabra que voy a utilizar es normalización. Cuando la corrupción se hace normal, se convierte en una de las cosas más difíciles de cambiar, justamente, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es posible que lleguemos a situaciones donde la corrupción se hace normal? Bueno, alguien puede decir, bueno, porque somos cínicos, sí, probablemente, no, ustedes no somos irracionales también, pero también sucede que las organizaciones donde trabajamos y donde vivimos nos pueden meter en esa resbaladilla de la corrupción. Es un poco este punto, ¿no? Uno puede ver la corrupción cuando habla de organizaciones de dos maneras. Una organización que tiene individuos corruptos, esa es una manera de plantearse. Entonces tú tienes una organización que en términos generales funciona bien y algunos individuos son corruptos dentro de esa organización. ¿Qué es lo que puede suceder? Un segundo paso, que sería, ¿qué pasa cuando lo que tenemos es una organización corrupta? Es decir, no solamente es que hay algunos individuos que se han dejado corromper o que han entrado en una relación de corrupción, sino que la organización misma ha creado reglas, normas y estructuras escondidas, subterráneas evidentemente, prácticas organizacionales que hacen a la corrupción un acto normal. Son dos maneras diferentes de verlo. Y esto implica que ustedes se hagan una pregunta pues, muy evidente, digamos, ¿no? A ver, se supone que una organización que tiene reglas y procedimientos es una organización que busca objetivos y para lograr esos objetivos tiene que ser racional. ¿Qué implicaciones tiene hablar de una organización corrupta? Piensen un poquito, verán que es una cosa muy interesante. Pero lo que quiere decir una organización corrupta es que ustedes tienen un primer nivel, como los pasteles, tienen un primer nivel de la organización, que es la regla formal, racional, el procedimiento, la norma, pero ustedes tienen que tener una organización subterránea, donde en esta organización subterránea es donde se vive la violación de las reglas, el arreglo de las normas, ¿no? Los principios que permiten a los actores saltarse las reglas, todo haciendo que el nivel subterráneo, ¿cierto?, sostenga, entre comillas, sostenga y haga visible, pero nunca ilegítimo al nivel del procedimiento. Lograr eso, cuando una organización corrupta logra esto, crean ustedes que estamos en el peor de los mundos, y yo creo que todos en la mente estamos teniendo imágenes de que a lo mejor trabajamos en organizaciones que en efecto son organizaciones corruptas.
que en un primer nivel parecen ser formalmente adecuadas y que siguen las reglas, pero que abajo, en un nivel subterráneo escondido, es donde se juega en verdad la relación correcta y adecuada entre los actores, ¿no? Donde se violan las reglas, donde se modifican las normas, donde se negocian los principios, ¿no? Todo siempre con un lenguaje de que tenemos que sostener la imagen de que aquí lo que sucede es la normalidad, que es lo racional, que es lo normativo, ¿no? Cuando ustedes llegan a un punto de organizaciones corruptas, entonces lo que estamos viendo es que la corrupción puede estar siendo un acto que viene desde abajo, no nada más desde arriba, que es una de las primeras sorpresas que uno tendría que llamarse a cuentas. Por lo general en México tenemos la imagen, y en muchos otros países que viven como nosotros, hay estudios al respecto, tenemos la imagen de que la corrupción es algo que empieza arriba, empieza por los líderes, por los políticos, por los jefes, y que en realidad los que estamos abajo somos víctimas de la corrupción, ¿no? Es decir, pues, ¿qué puedo hacer cuando el jefe es corrupto? ¿Qué puedo hacer cuando el de hasta arriba y el político es corrupto? Pues yo no puedo hacer nada, yo soy una víctima de la corrupción. Y entonces lo que hacemos muchas personas en estas circunstancias, sin embargo, es que cuando tenemos la oportunidad de realizar algún acto relativamente corrupto, lo hacemos, ¿cierto? Y entonces lo hacemos justificándonos, diciendo, bueno, pero es que lo que yo hago no es corrupción. La corrupción verdadera es la de allá arriba. Lo que yo hago aquí es un pequeño libertad que me estoy dando, ¿no? No me la merezco, chance, ¿no? Entonces, como me la haré, es pequeñita y no se compara a la verdadera corrupción, porque la verdadera y única corrupción es la que está allá arriba, entonces yo no soy corrupto, yo soy un ladrón. El 85% de las personas encarceladas en el mundo por corrupción dice que no cometió un acto corrupto. Sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Por este fenómeno que estoy tratando de construir aquí. Porque la gente, en estas circunstancias, en una organización corrupta, como está definida acá, vive la corrupción como un acto pequeño, un acto normal, una serie de pequeños actos que le permiten en su mente diferenciar que eso no es corrupción, que lo único que sucede como corrupción es lo que está hasta allá arriba, de los grandes líderes, de los grandes políticos, pero que estas libertades que uno se da aquí abajo no son corrupción, son pequeños favores, pequeños accidentillos que suceden en mi actividad, porque en realidad pues, yo estoy tratando de proteger otros intereses que sí no son corruptos. Si lo estoy haciendo incómodo, discúlpeme, créanme, por eso empecé con este discurso al inicio, de ponernos en un estado mental donde uno mismo pueda decir, pues fíjate que sí, yo he cometido ese tipo de actos y en realidad yo pensaba que no era corrupción. Bueno, pues por eso el 85% de las personas en el mundo encarceladas por actos de corrupción dicen que no habían cometido un acto corrupto o que no sabían que estaban cometiendo un acto de corrupción. Una posible explicación es eso, es esta. Las organizaciones corruptas nos esconden, digamos, nos meten en una lógica doble que la organización nos va metiendo en esta dinámica de relaciones, de pequeñas relaciones constantes entre muchas personas para generar en el agregado actos de corrupción. No lo vemos en lo pequeñito, pero cuando se agregan son actos de corrupción. Bueno, ¿cuáles son esos dos procesos? Selección y socialización, dice aquí. Bueno, ok. Selección. Muchas veces las organizaciones nos meten en dinámicas como por ejemplo no hay manera, y eso le pasa mucho a las contralorías, no hay manera en que tú hagas bien las cosas que tú haces si no lo haces al pie de la letra exactamente, ¿no? Y si tú te separas tantito del pie de la letra, viene el castigo. Hay un tipo de huelgas en algunos países que se llaman las huelgas de realizar todo bajo la norma. Es decir, lo que la gente dice es, no me vas a incrementar el sueldo. Es decir, en vez de hacer una huelga de no trabajo, lo que hacen es empezar a hacer a todo al extremado detalle de la norma. Al perfecto, no hacen ninguna cosa que la norma no diga. Es una huelga. ¿Por qué es una huelga? Porque si la gente, todos comienzan a hacer las cosas exactamente paso por paso lo que dice la norma, no acaban nunca acabará produciendo ni logrando los resultados que se esperan. Es un tipo de huelga, qué interesante, ¿no? Fíjense. Bueno, en este punto es, muchas veces las organizaciones
generan un marco de selección de ciertas actitudes, ¿no? Y entonces, en efecto, la norma tiene que ser cumplida, pero aquí el contrario nos da un ejemplo muy interesante, ¿no? Vamos a castigar todo acto, y entonces incluso los que cometen un error van a ser castigados. No se va a diferenciar entre quienes cometen un error y quienes sí están realizando un acto probablemente de corrupción. Bueno, pues entonces ahí estás castigando en realidad a alguien que estaba tratando probablemente de hacer bien su trabajo, ¿no? Y que se equivoca porque comete un riesgo, ¿no? Por hacer mejor las cosas, y entonces castigado por esa lógica. A veces las organizaciones nos dicen que si tú no logras cierto desempeño te van a correr o no vas a lograr ciertos resultados, y uno pregunta dentro de la organización, ok, a mí, por ejemplo, mi ejemplo clásico de la academia, ¿no? Si tus egresados no llegan a muy buenos puestos de toma de decisión a los 2 años de haber salido de la maestría no sirve. Entonces la pregunta que uno hace a la organización es, a ver, espérame, ¿yo cómo puedo controlar? Yo soy un maestro, nosotros damos clases, ¿no? Hacen sus exámenes, y cuando salen de aquí, que obtengan o no obtengan un trabajo del nivel que tú estás pidiendo, ya no está bajo el control de la organización. Ah, pero la organización te dice, pues, tú vas a ser responsable de que lo haga. ¿A qué te está llevando la organización? Te está llevando a mentir, te está llevando a modificar los indicadores con tal de cumplirle a la organización un objetivo que no puedes alcanzar, ¿no? Entonces, la corrupción a veces la organización se genera a través de un proceso de selección, ¿no? Hay un grupo de actividades y acciones que te dicen, bueno, tú tienes que lograrlo, pero para lograrlo tienes que salirte de la norma, ¿no? Y no puedes decir salirte de la norma, ¿no? O sea, hay un primer acto clásico de las organizaciones que genera este tipo excesivo, por ejemplo, de expectativas, que luego genera acciones que pueden derivar en corrupción. Pero el más importante, el más clásico, yo creo que en México lo vivimos todo el tiempo, es el de socialización. Cuando tú entras a una organización, se espera que tú cumplas un rol y una función. Alguien tiene que introducirte a ese rol y a esa función, ¿no? Es decir, todo agente, imagino que ustedes se acordarán el primer día que llegaron a un trabajo y que ustedes volteaban y decían cuáles son las reglas que se juegan aquí, quiénes son los que aquí parten el queso, quiénes son, ¿no? ¿Con quién me tengo que llevar? ¿Con quién me tengo que llevar? Bueno, eso que llamamos cultura organizacional o que llamamos dar sentido, ¿no?, a la organización es algo que tenemos que entrar y que cuando nos sentimos tranquilos es cuando hemos rutinizado eso, es decir, el día que tú entras a tu trabajo y tú dices yo comprendo muy bien las reglas del juego, te sientes tranquilo porque ya entraste en la rutina de la organización. Toda organización te mete en una rutina rápidamente y te educa rápidamente a cuáles son los comportamientos adecuados y cuáles son los comportamientos correctos, ¿no? En el Colegio de México los maestros le hablan de usted a los alumnos, ¿no? En el cine nos hablamos de tú, todos, ¿no? Y cuando a mí me mandan al Colegio de México a los exámenes y les empiezo a hablar de todos los estudiantes empiezan a pensar que los estoy agrediendo, efectivamente, porque están acostumbrados que el profesor les hable de tú. Ese tipo de cosas que las organizaciones hacen muy bien, te meten en su cultura, te meten en rutinas y te dicen, estos son comportamientos adecuados y estos son comportamientos que debes de evitar. A veces eso es bueno, pero a veces te puede llegar a situaciones donde la cultura organizacional te lleva a plantearte cuestiones de negación de ciertas cuestiones que tú puedes estar haciendo. Por ejemplo, una cuestión de responsabilidad, ¿no? Yo entro en una situación donde me hago de la vista gorda para la firma de un permiso. Y entonces, cuando me cachan y alguien me dice, ¿por qué hiciste eso?, yo justifico organizacionalmente porque digo, bueno, pues que la organización lo que me dijo es que yo no podía cuestionar a mi jefe. Y mi jefe autoriza el asunto y evidentemente que me dice que cuando él ya lo autorizó o ella ya lo autorizó, lo único que yo tengo que hacer es firmar y pasarlo, no leerlo. Eso es lo que la organización me ha enseñado a hacer. Entonces, estás cometiendo un acto cercano a la corrupción o probablemente corrupto, pero porque la organización te metió en esa dinámica. No puedes decirle que no a tu jefe ya lo firmó, y entonces ya sabes que la regla es que cuando lo firmó, tú lo único que tienes que hacer es sin leerlo, firmarlo y pasarlo, ¿no? Ese es el fenómeno de la responsabilidad. Yo paso la responsabilidad a otros. Yo a lo mejor actué corruptamente, pero lo actué porque yo no tenía la responsabilidad. La responsabilidad la tenía alguien arriba, ¿no? Daño. Bueno, yo realizo un acto donde si no he dado ese permiso,
las circunstancias hubieran sido peores, el resultado hubiera sido peor. Es decir, le estoy dando el permiso a un restaurante que no cumple con todos los elementos de limpieza, pero si no se le ha dado, pierden su empleo 1000 personas. Entonces era preferible dar ese permiso haciéndome que no cumplía las normas sanitarias, porque si no, las consecuencias hubieran sido peor, ¿no? El daño hubiera sido más grande si no me corrompo. Si no me corrompo, el daño hubiera sido más grande. Justificación terrible, compleja 2, ¿no? 3, bueno, las víctimas, ¿no? Soy una víctima del sistema, es decir, si no lo hacía, me hacían a un lado, me iban a castigar, me iban a poner a hacer cosas que me gustaba, no iba yo a obtener el ascenso, y yo tengo una familia, entonces yo no puedo dejar de hacer este acto porque soy una víctima. En realidad yo no soy corrupto, pero no puedo hacer otra cosa porque soy una víctima en este escenario. Les dije que no era sencilla la conferencia ni era agradable, pero bueno, este tipo de cosas tenemos que empezar a discutir, creo yo, abiertamente, ¿no? Este submundo existe, y es un submundo que todo el mundo vivimos, ¿no? Tarde o temprano en diversas circunstancias de nuestras vidas, y en efecto las organizaciones nos pueden estar poniendo en estas circunstancias, y salirse de ellas no es nada sencillo, ¿no? Bueno, este tipo de justificaciones, ¿no? La responsabilidad del daño de las víctimas, este tipo de negaciones, puede llevar a justificaciones que yo he escuchado pues, por todos lados en nuestro país, ¿no? La justificación clásica de la comparación social. Bueno, pero es que lo que yo hago es muy chiquitito y otros hacen como son más feos, más grandes y más terribles, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo me salvo de castigo, yo me salvo aunque sea de los malos ojos, de que me vean mal, porque lo que yo hago es pequeñito, ¿no? Y en realidad deberían estar persiguiéndose a los verdaderos corruptos, hacen muchas cosas más allá. Clásica, ¿no? Otros son peores. La segunda es la defensa de las lealtades mayores, ¿no? Bueno, pues este fue un beneficio mayor a cambio de un mal menor, ¿no? Entonces, no me quedaba otra de hacerlo, y si no lo he hecho, las circunstancias hubieran sido peores, ¿no? El resultado hubiera sido peor. Y otros más duros todavía, que ustedes pueden decir que son cínicos, pero que existen, ¿no? Que suceden muchas cosas, en muchas situaciones, es decir, que se está balanceando un desequilibrio, ¿no? Es decir, bueno, pues al menos esta corrupción que yo actué le va a beneficiar a más personas, ¿no? Y no nomás a mí. Entonces eso implica que al menos la corrupción está repartiendo, está salpicando a otros, y al menos esta es una corrupción salpica, no es una corrupción que se queda nada más en unas cuantas manos, ¿no? Justificaciones existen, créanmelo, yo estoy haciendo un estudio empírico al respecto, y todas estas justificaciones las he encontrado en todo el país. Y repito, para que tampoco nos sintamos tan mal, esto no es un fenómeno nada más de México, ¿no? Muchos de estos estudios, muchos de estos elementos están estudiados, han resultado en otros países también, ¿no? Bueno, cuando llegamos a, digamos, si vamos comprendiendo entonces que existe un mundo kafkiano, ¿no? Es un mundo medio irreal, donde tú tienes una organización que formalmente hace bien las cosas. Tiene reglas, es legal, es legítima. Y que muchas de sus acciones se llevan en un subterráneo, pero muy vivo nivel de relaciones entre personas, donde las órdenes, las instrucciones y las normas se transforman en actos que pueden parecer actos de corrupción. Si ahí acabara la cosa no estaríamos en problemas, pero el problema que sigue es maduro, que la organización misma nos educa, nos mete en las reglas, en las normas, en los comportamientos que te llevan a justificar ese mundo subterráneo, ¿sí? Ese es el meollo de este punto. Enfrentarlo es muy importante, es decir, ya viene el punto donde la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Se dan cuenta ustedes que, por ejemplo, si esto es cierto, crear reglas más duras y meter más años a la cárcel a los corruptos no va a resolver esto, no está enfrentando este problema, al menos no directamente, ¿no? O subir los sueldos a los grandes funcionarios para que no se hagan corruptos porque de esa manera ya ganan bien, no tienen que corromperse, no está enfrentando este problema, ¿no? Crear más normas, crear una agencia de corrupción carísima, gigante, omnipoderosa, si no enfrenta este fenómeno, nuevamente va a estar manca, va a tener problemas para enfrentar
el hecho de que la corrupción está en los actos de todos nosotros en el día a día, que las estructuras como las organizaciones nos meten en estas dinámicas y a veces en efecto estamos atrapados en estas dinámicas porque las pensamos normales, las pensamos lógicas. Bueno, entonces, el asunto sería, si queremos enfrentarlo, podemos decir que hay un proceso organizacional de corrupción, una resbaladilla, ¿no? La frase que me ha gustado más es: las organizaciones nos van metiendo en una resbaladilla de corrupción y vamos cayendo, empezamos arriba y vamos cayendo. Ya cuando vamos abajo, lo que sucede es que vamos, volteamos hacia arriba y decimos: es normal, así es como esto funciona, ¿no? Por eso es una resbaladilla. Tú vas cayendo poco a poco en la dinámica de la corrupción y la organización te hace que hagas eso, ¿no? Porque te copla, ¿no? Porque se genera poco a poco, es algo que tú vas aprendiendo en el día a día de la organización, es algo que tú vas introduciéndote poco a poco y evidentemente porque te va entrando un proceso de compromiso. Cuando tú te niegas a un acto de este tipo que la organización considera normal, ¿no? La primera que te van a decir: oye, no estás actuando en el equipo, no estás actuando en el grupo, estás rompiendo con la dinámica del grupo, estás siendo infiel a la dinámica del grupo, tienes que comprometerte en el grupo. ¿Te fijas? La resbaladilla es muy dura, te va cooptando, va haciéndolo poco a poco sin que te des cuenta, y al final, si tú llegaras a reaccionar y decir que en realidad no lo quiero hacer así, va a haber un ataque, un dedo flamígero que te dice: no, estás siendo infiel a la lógica de la organización o del grupo, ¿no? Entonces, romper esta lógica es muy importante. Esta lógica está incrustada en muchas, si no en todas las organizaciones gubernamentales, de diferentes maneras, en diferentes niveles, y enfrentarlo, se dan cuenta, es un asunto que va mucho más allá de leyes o normas o reglas que hagan más duros los castigos contra los actos corruptos, ¿no? Hay muchas fuerzas sociales, aquí me detengo mucho, hay muchas fuerzas sociales que explican por qué caemos en la resbaladilla. Nuevamente, lo que les quiero decir es: no es que hay una bala mágica contra la resbaladilla, es que hay muchas actitudes sociales normales en todos los seres humanos que nos hacen que caigamos en estas resbaladillas y a veces no nos demos cuenta. Evidentemente, muchas organizaciones nos dicen que es importante pertenecer a la organización y a los grupos, ¿cierto? Es muy importante pertenecer a grupos, es una parte fundamental de la lógica organizacional. Claro, ¿qué pasa cuando pertenecer a los grupos implica aceptar sus reglas y sus normas? Bueno, eso es un dilema que tenemos que enfrentar. Generas esto que se llama un capullo social, un microespacio en la organización que hace que muchos de estos actos que podrían ser corruptos o de corrupción se vean como una lógica normal dentro del mismo organización. Somos capaces de crear lenguajes eufemísticos, ¿no? Y entonces no es mordida, es dame para los chestos, ¿no? Es una manera bonita de referir a un acto de corrupción, ¿no? Dame para los chestos, pasa para los chestos. El efecto Milgram es un estudio muy bonito, que algún día lo pueden especialmente, es un estudio muy bonito respecto de cómo la autoridad importa, ¿no? Entonces, cuando alguien con autoridad moral o científica o jurídica te dice que así es como se hacen las cosas, los seres humanos aceptamos mucho el efecto de la autoridad. Y las estructuras jerárquicas, evidentemente que pues más en un país tan vertical como el nuestro, es muy difícil zafarse de la idea de: a mí me ordenaron hacerlo, no era que yo quisiera, ¿no? Me estaban ordenando que lo hiciera. Eso pasa en todo el mundo, pero en países como el nuestro de cultura vertical es todavía más duro. Bueno, entonces esta resbaladilla que nos desliza hacia la corrupción te habla en efecto de una normalización de muchos actos, ¿no? Y cuando estos actos que pueden ser corruptos se normalizan, ustedes comenzarán a entender muy bien por qué el 85% de la gente que está en la cárcel por corrupción dice que no cometió un acto corrupto, ¿se entiende? Es decir, una gente que ya había caído en la resbaladilla que la organización le había puesto, evidentemente que cuando la meten a la cárcel dice: pero si yo estaba actuando conforme a la organización me dijo que yo tenía que actuar, y estaba actuando de acuerdo a las reglas del grupo, y estaba actuando de acuerdo a las prácticas que se habían establecido, era un acto normal. La palabra normal aquí parece anormal, pero no. La corrupción era un acto normal, yo no sabía que me estaba corrompiendo, yo no sabía que era una cuestión corrupta, ¿no? La normalización es entonces un fenómeno que yo estoy convencido, es un estudio que estoy haciendo y que no estoy seguro de si en realidad va a resultar cierto, pero
Por lo que yo llevo, creo que una manera muy ruda de decir lo que nos está pasando en el país en términos de corrupción es que la corrupción se ha normalizado. ¿Cuál es el papel, por último termino, ahora sí ya los dejo de aburrir, cuál es el papel de instancias importantes como por ejemplo la Contraloría, las Contralorías internas, como les llamemos? Yo creo que es muy importante. Efectivamente, si lográramos constatar que esto de la normalización es algo que ya no sucedió, entonces tenemos que actuar respecto de esa normalización. Y las Contralorías internas, o como le llamemos en nuestros estados, en nuestros municipios, en nuestras organizaciones, tienen un papel muy importante porque en efecto pensamos que la auditoría es la vara de plata, ¿no? Y no, las auditorías no tienen como función principal, sí, es una de sus funciones, pero no es la principal de cachar la corrupción, ¿no? Para eso existen otros instrumentos. Son instrumentos mucho más complicados y largos y caros, ¿no? En realidad las auditorías también tienen otra labor, que es la labor de impulsar la mejora organizacional, impulsar la mejora de la gestión. Creo yo que en México hemos entendido esto básicamente como introducir mecanismos, reglas, instrumentos más modernos de gestión, de finanzas, todo ello es muy bueno, está bien, hay que hacerlo. Pero creo que las Contralorías internas deberían de tener políticas explícitas para romper la normalización de la corrupción. Eso puede ser una vía interesante de explorar. Por ejemplo, que las Contralorías analicen que las metas de desempeño no se conviertan en este proceso de socialización que hablábamos antes, ¿no? Que te pidan metas y objetivos incumplibles y que te castiguen por no cumplir esos objetivos incumplibles, porque eso genera un circuito organizacional de corrupción. Alimentar el ambiente ético es muy evidente. Fuertes procesos de verificación e identificación de riesgos de normalización. Hemos identificado hasta ahora riesgos de corrupción, pero creo que hay que identificar riesgos de normalización. ¿Qué pasa cuando la organización ya ha creado mecanismos, reglas y redes de corrupción normalizadas? Las Contralorías internas podrían tener un papel muy importante en intentar romper, identificar esos riesgos y no. ¿Qué es lo que la gente, cuando entra en la organización, es socializada y tratar de luchar contra la socialización que lleva a la corrupción? Y una constante comunicación para explicar estos problemas, es decir, esto no solamente se puede hacer cuando ya dejamos de rasgarnos las vestiduras y entendemos que la corrupción es un fenómeno en el que podemos estar todos metidos de diferente manera. Y entonces es algo que yo creo que es muy refrescante que una organización de este tipo, como una Contraloría, te diga, vamos a abrir espacio para la discusión de la socialización de los actos. ¿Qué socializaciones son buenas y qué socializaciones no deberían de estar existiendo? ¿Y cómo rompemos esa lógica de socialización de esos actos, ¿no? Me parecería una manera muy interesante de combinar, ¿no? Es decir, sí se necesita para enfrentar la corrupción controles, leyes, ahí hay mucho que hacer en términos de leyes, reglas y controles, y fuera de dudas hay que hacerlo, pero no hay que perder de vista que esta es una cara de la moneda. Porque la otra cara de la moneda es tus propios procesos de control pueden estar generando mecanismos de socialización y de normalización de la corrupción. Ese es un efecto que tienes que evitar a toda costa, porque tienes que generar intervenciones organizacionales para romper, para evitar al menos estos mecanismos de socialización y de inclusión que las organizaciones generan en la corrupción. Y probablemente esas sean dos caras de la misma moneda que nos ayuden a enfrentar la idea, o generar la idea de que la clave está en desnormalizar la corrupción. Si logramos hacer que las personas hagamos indeseable la corrupción y que la lógica organizacional y social y legal nos ayude a hacerla desnormal o no normal, creo que ganaríamos un buen trecho en esta batalla larga que nos queda por construir estructuras sociales, formas de enfrentar la corrupción que se ha institucionalizado o normalizado en nuestro país. Bueno, pues estoy atento a sus críticas, a sus preguntas, a sus comentarios. Espero que no nos haya ayudado demasiado. Muchísimas gracias. Agradecemos la amable
espacio para una sesión para preguntas y respuestas, la cual será moderada por el maestro Victorino Barrios Dávalos. Así que si tuvieran alguna pregunta, al interior de sus programas hay unas papeletas donde podrán ustedes escribirlas, y si no, les haremos pasar el micrófono. De cualquier manera, mientras a las preguntas, yo les quiero seguir recomendando este libro, que se llama Podemos reducir la corrupción en México. Y aquí hay un apartado específico donde habla de varios factores, tres para ser claros, y entre ellos está lo que ha expuesto el doctor, entonces leyes, normas, códigos de ética, pero cómo nos sentimos bien en una organización. Y ese es el punto fundamental. Tiene les puedo pedir su nombre, procedencia. Sí, doctor. Gracias. Everardo Hernández González, del municipio de Metepec. Soy jefe de la Unidad de Combate a la Corrupción. Es un tema muy complejo, pero al final decía al principio, bueno, la voluntad de querer hacer las cosas y cambiarlas es algo. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que las contralorías internas, por ejemplo, son votos políticos. Y entonces los contralores están para cuidar los intereses de quien los pone. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, digo, dentro de la organización gubernamental, ¿no? Pero al final, como esto es un problema social más profundo, pues obviamente yo creo que sí es importante que vayamos trabajando desde la educación, por más bien el fortalecimiento de todo lo que es la ética, bueno, todos los valores desde la educación preescolar hasta universitario, vamos a ir hasta la preparatoria, que es hasta donde podemos empezar a tener conciencia. Lo cual eso nos permitiría ir avanzando poco a poco, ir cambiando un poco esta cultura o esta normalización de la corrupción. Y quienes han tenido o tienen en su momento la facultad o el poder de decidir o de hacer las cosas diferentes, pues obviamente entran en esa franja de confort, donde dice, bueno, pues si esto se hace así, hay que hacerlo así. Y ese es un gran problema, o sea, no podemos decir nada porque entonces tenemos miedo a perder el empleo, que es lo que dice. En el caso de eso. Y en el caso de la sociedad, bueno, pues hay cosas muy graves, ¿no? Hoy se le pregunta a los niños, a las primarias, de qué quieren ser, y su respuesta es de o quiere ser corrupto o quiere ser nada. O sea, digo, y esto lo hemos notado nosotros en las escuelas donde hemos trabajado, donde le preguntamos a los niños, bueno, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser corrupto. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues a lo mejor lo ve normal en su casa, o lo ve normal en un vecino, o no sé, o sea, pero ya que un niño diga, yo quiero ser corrupto, o sea, cuando antes decíamos quiero ser policía, bombero, etcétera, pues ahora ya cambia la. Entonces, este fenómeno que hemos contribuido de décadas, que no lo paramos a tiempo, bueno, pues es un problema muy grande. Y precisamente esos son los límites que tenemos, las debilidades, yo creo que hay que ir creando las fortalezas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues hacer las cosas con toda transparencia y que estos instrumentos de control interno, en el caso de la legislación gubernamental, realmente sirvan para eso, ¿no? Para que los servidores públicos los conozcamos con la mayor transparencia y con la verdad de las cosas. O sea, también lo que decía, el exagerar o el querer tener logros más allá de los que planteamos en los planes o programas de trabajo, decir, bueno, esto lo logramos, y aunque vamos mintiendo, bueno, pues nos permiten ir mintiendo
que vamos logrando esos objetivos cuando en la realidad vemos que no hemos avanzado un ápice. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una reflexión interna y poder nosotros decir cómo así hacerlo. O sea, la exposición creo que nos da mucha luz. En esto de la socialización hay que romper eso, ese paradigma del que hacer, de cómo hacer las cosas para poder avanzar. Te agradezco, es muy bueno. Buenas tardes, doctor. Yo quería comentarle aquí, usted nos está enfrentando un problema. Aquí nos está comentando que la corrupción ya se está normalizando, de hecho es un hecho. Pero aquí, ¿usted cree que la podamos atacar a través de la educación? ¿Cómo usted lo haría posible? Bueno. Dos o tres preguntas. ¿Su nombre? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Pompa. Muy buenos días, maestro Victorino, doctor. A mí me gustaría agradecerles por la exposición, porque fue muy enriquecedora, pero sobre todo también comentarles, yo soy titular de un área de ética del Servicio Público y Anticorrupción en el municipio de Tlalnepantla. Este es un área de nueva creación y aquí más bien la aportación sería la experiencia que hemos tenido en Tlalnepantla. De hecho hemos invitado al maestro Victorino. Nosotros realizamos códigos de ética y de conducta, pero no los elaboramos en esta área, sino que quienes los elaboraron fueron los mismos servidores públicos, partiendo de que cada dependencia pues cuenta con una naturaleza muy específica, y partiendo de ahí pues se generaron los valores y el código de ética propios para cada una de ellas. Entonces, de alguna forma, a partir de ahí involucramos a los servidores públicos. Entonces, por esa parte estamos abatiendo la parte de la socialización, a partir de que llega cualquier servidor público nuevo, que sepa que hay un marco ético, ¿no? Y esa es la forma como nos tenemos que dirigir. De alguna forma hemos visto sí resultados. Es algo difícil porque el hablar de valores no es algo sencillo, no es algo que se va a ver de la noche a la mañana, pero aquí también nos enfrentamos con otra problemática. La problemática real es de que, bueno, sabemos que a nivel municipal el periodo dura 3 años, y esta, como en esta administración, pues nada más es un área de nueva creación. Aquí de alguna forma será muy bueno que a través de la legislatura, a través de nuestros diputados, se pudiera implementar algo que no con un cambio de presidente, pues evidentemente cambiaran los programas, porque eso también no permite ver esos cambios significativos, porque sabemos que nada más dura 3 años. Y si realmente queremos palpar los cambios, tienen que ser a base de tiempo, ¿no? Esa más bien sería mi aportación. Muchas gracias. ¿Cómo está el doctor? Las 3 planteamientos que se han hecho. ¿Comentarios? Pues muchas gracias. Sé que no fue pregunta, pero Everardo nos pone plantea una cuestión que es importante definirla. En efecto, digamos, por ejemplo, ahora están apareciendo una serie de estudios muy interesantes que dicen, bueno, a México y a muchos países se está pidiendo que se conviertan de la noche a la mañana en Suecia o en Noruega, ¿no? Son los ejemplos. Y entonces los historiadores y analistas han hecho la pregunta, ¿y cómo era Suecia y Noruega en el siglo XIX? ¿No? Pues, ¿a poco eran así como son hoy en día? Eran en el pasado, y la respuesta es no. En efecto, en Noruega y en Suecia, más en Noruega, había un esquema clientelar tremendamente poderoso en el siglo XIX, y este esquema clientelar era fundamental para el sistema político noruego. Es tan importante ese sistema que algún tipo de clientelismo sigue existiendo hoy día en Noruega, de una manera bastante legalizada y bastante controlada, pero existe clientelismo en Noruega. Entonces la pregunta era, bueno, en efecto no podemos partir ilusoriamente de pensar que nuestros instrumentos son balas de plata, en gran parte porque sin voluntad política este tipo
tipo de cuestiones puede ser tremendamente difícil de alcanzar. Yo tengo la impresión, y ojalá no esté siendo iluso, me regreso con un ejemplo. Hace 5 años yo seguía haciendo preguntas a servidores públicos de todo nivel en el país y les decía respecto de si pensaban que la corrupción era grave, y más de la mitad me decía sorprendentemente que no, que la corrupción no era un problema grave. Yo creo que si hoy hago y sigo haciendo esa encuesta, me encontraré que la corrupción ha cambiado. Menos en impresión, al menos porque nos está estallando el país en la cara. El 75% más de los servidores públicos seguro que me diría que sí, es un problema, la corrupción. En otras palabras, lo que se dice es que ningún país deja de ser corrupto hasta que su clase política llega a un momento en el que se está destruyendo ante un país, ante una situación de corrupción insostenible. La pregunta es si ya llegamos en México a ese nivel. Es una pregunta interesante. Yo decía que yo soy ilusorio porque pienso que estamos muy cerca de llegar al punto donde la conciencia de que la corrupción es un problema grave, 1, y 2, de que la corrupción es un fenómeno en el que estamos metidos todos. No nada más los malos, no es una batalla de buenos contra malos, sino todos estamos metidos de una u otra manera en este asunto. Me parece que ese será el principio de un proceso donde ese tipo de soluciones comiencen a tener sentido. Ahora, soy sincero, esta solución organizacional que yo estoy proponiendo hoy tiene mucho que ver con la impresión de que necesitamos entrar al fenómeno de una manera menos radical, es decir, si la clase política no quiere dejar de ser corrupta, va a estar muy difícil las cosas. Si además la solución es crear una agencia anticorrupción que promete ir a meter a la cárcel a todo el mundo, le aseguro que hablar de esa comisión anticorrupción va a ser atacada por toda la clase política de una manera automática. Bueno, entonces el asunto es, ¿por qué no comenzamos con soluciones anticorrupción que no son solamente punitivas? Y esta es una solución no punitiva, es una solución positiva. Trata de enfrentar la dinámica de la organización, trata de transformar ese sentido social y de inclusión que las organizaciones construyen y que a veces son soluciones micro que pueden generar, yo me imagino, cambios macro, ¿no? Un ejemplo que yo tengo es yo he dado clase en varios lados y en una universidad, que no voy a decir su nombre, me sorprendió mucho que al final de la clase, del curso, muchos estudiantes me pedían revisión de calificación y básicamente lo que me pedían que les aumentara de 0.5 a un punto sin ninguna razón, y era normal. Y yo les decía, a ver, es que ¿qué me estás pidiendo? Nada, que no sea extraño. Me decían, es un punto que si no tengo la beca, es que o sea, justifican, y les decía, ok, pero a ver, piénsalo con calma. ¿Qué sucede si yo te respondo que me vas a dar a cambio? No, es que eso ya sería otra cosa, no, pero estás abriendo la puerta a que yo responda, a que te pregunte qué me vas a dar a cambio, y entonces se abre un circuito. Tú vas a decir, te puedo dar una botella, te puedo dar dinero, y entonces ahí comienza el circuito de la corrupción, ¿no? Digo que es sorprendente porque en el CIDE nunca a un estudiante se le ocurriría pedir una revisión de calificación. Pero no estoy presionando al CIDE, lo que quiero, el siguiente punto es, ¿por qué en el CIDE no sucede eso? No sé. Es un accidente. No es que a alguien se le haya ocurrido hacer una regla que dijera que en el CIDE no se pueden demostrar calificaciones, simplemente no se genera. No se da el espacio y por lo tanto no se ha construido esa cultura, y al contrario se crea una cultura anti, ¿no? Tú no puedes estar pidiendo revisión de calificación de esa manera, hay un proceso. Eso me da a pensar justamente que algunas organizaciones por sin querer crean buenas dinámicas o buenos mecanismos de socialización, de inclusión, y otras organizaciones también, chances sin querer, crean estos circuitos perversos que llevan a la corrupción. Entonces yo por eso creo que es una manera positiva de enfrentarlo, y no solamente una solución agresiva, digamos, que la clase política, sin lugar a dudas, que cada vez que escucha una comisión anticorrupción en serio, estoy seguro que van a entender, ¿no? Que van a decir, eso no va a pasar en este país, mientras estemos en el poder nosotros. Hay que perder las preguntas de la compañera, que no me dijo su nombre, atacaba la educación. Yo decía hace rato que la corrupción es un fenómeno multicausal en todos lados, ¿no? Y no hay duda de que la educación es uno de los factores. Acabo de poner un ejemplo de educación, ¿no? Si es normal pedir 0.5 un punto adicional sin ninguna razón en muchas escuelas, pues no podemos esperar, sino que la educación está fallando. Y no porque no nos den un curso de ética, eso es importante, pero no es la única manera de generar ética en una escuela, ¿no? La educación también es la acción, es también las prácticas que las organizaciones nos enseñan de cómo se gana bien una calificación, cómo se estudia para lograr ser efectivo, es decir,
Si por educación entendemos este sentido más amplio, donde las universidades, las escuelas ponen el ejemplo del tipo de actitudes y de acciones y de prácticas que queremos que se vivan en nuestro país, sin lugar a dudas que ganaremos mucho, ¿no? Entonces, es una variable, aunque también hay que pensarla en términos muy pragmáticos para tener instrumentos prontos que implementar. Si nos decimos que la educación lo va a resolver en 20 años, y no resolver cosas abril. Y Vanessa, nuevamente yo sí creo que los instrumentos como los códigos de ética son necesarios, la práctica que es bueno implementar. Me gusta mucho la idea de que vayan creados los propios servidores públicos. Insistiría solamente que se requiere el siguiente paso, es decir, ¿qué están haciendo con ese código de ética? ¿Qué prácticas genera el código de ética? Porque si solamente se queda en la mente de las personas, tengo la impresión de que no es suficiente si las prácticas organizacionales lo llevan a circuitos de corrupción. Entonces, creo que el siguiente paso que cada podrían dar es este. Segundo, hay un montón de problemas estructurales en el país. De los 3 años, de los municipales de uno, pero yo creo que hay uno más fuerte o que está relacionado, que es la falta de un servicio civil, la falta de una cultura de servicio civil. Mientras los puestos de todo tipo sean de designación política, no se puede generar un espíritu de cuerpo burocrático. No tenemos en el país un espíritu de cuerpo burocrático, que es una variable fundamental para atacar la corrupción en el largo plazo. Entonces, aunado a los 3 años, yo me sumo a la cuestión estructural de insistir en la necesidad de crear servicios civiles reales en nuestro país. ¿Alguna pregunta más? Si no, le voy a permitir hacer un comentario, doctor. Hace 10 años, en la Contraloría hicimos una auditoría. Hicimos una auditoría en donde resultó que 2 funcionarios se robaban los cheques. Era muy sencillo el asunto. No llegaba a cobrar el proveedor, que rentaba sillas, mesas, techos, lonas. Y el funcionario decía, pues hay que llevarnos el dinero. No vienen, no tienen interés, no lo quieren. Era su lógica. Entonces se iban al banco y cambiaban el cheque, hacían una firma cualquiera y se quedaban con él. En la auditoría los encontramos, por eso como que hay que ir haciendo casi todo al mismo tiempo. Los encontramos y vimos que se habían llevado 185,000 pesos en esa auditoría. Les hicimos un procedimiento, los destituimos, ¿sí? Los inhabilitamos y les cobramos el dinero. No se ha vuelto a perder un cheque, por lo menos en la auditoría ya no lo encontramos. Entonces, creo que algunas medidas deben ser así, medias duritas. Le encontramos en una auditoría que el tipo se había llevado 185,000 pesos y la ley dice, le puedes poner hasta 3 veces la misma sanción. Y se lo multipliqué por 3 y le pusimos 555 al que cambió el cheque y al que habló al banco diciendo que no había problema, que se lo cambiaron a su compañía. 555,000 pesos a cada uno. Pero luego nos fuimos a enfrentar con la posición del juez. Y el juez dijo, oye Victorino, eso es mucho, que pague nada más 2 veces. Y bueno, pues que pague 2 veces y también le vamos a hacer un resarcitorio para que sean los 555, y yo buscando la forma. El cuate, desde luego, ya no están en el Poder Legislativo, pero ¿saben cuál era la recriminación que tenía yo? Que era yo un mala onda, bueno, en otras palabras, era un mala onda, porque el contexto era así. Decía mala onda, poco sensible, hijo, bueno, hijo pródigo, predilecto, de muchas cosas, porque el señor ya se iba a jubilar. Digo, más, fíjense nada más, si en un año que lo investigamos se había llevado 185 y ya llevaba 29 años de servidor público, el culpable era yo, porque ya se iba a jubilar. Vean, ese es el contexto de la sociedad en lo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Muy normal, ya se fue, ya que se vaya. Hoy no les puedo decir más, pero esos amigos, pues, por supuesto, están inhabilitados, no han pagado,
Y nosotros seguimos oyendo progreso. ¿Preguntas? ¿Alguna más? Sí. Sí, levántese mi presidente. Buenas tardes, doctor maestro Victorino. Pamela Iturbe de Catepec. Mi pregunta es si nos podía comentar, ha hecho usted un análisis, me imagino que sí, ¿cuáles son sus observaciones de ahora el proyecto de comisión anticorrupción que propone el gobierno federal? ¿Cuáles serían los puntos que usted recomienda? Porque a partir de ahí los municipios absorbemos muchas cosas. Ya vimos que hay un proyecto, entonces nosotros planteamos esa estrategia también para los municipios, ¿no? Ya todos los municipios tenemos que crear también. ¿Cuáles serían los puntos rescatables que usted recomienda que los municipios podemos ir proyectando? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que todo, gracias. Gracias por la recepción. Francisco Garnica Valle Chávez. Una opinión, señor. A mí me gustaría utilizar un término menos totalizador que el de normal. Yo me iría más por el término común. Al utilizar el término que ya se están analizando, es el 100% de todos los servidores públicos o de toda la población. Yo creo que es casi parecido, pero no es lo mismo, el término común. En mi opinión, usted hablaba dentro de su tesis de que también los procesos son tan complicados que de repente la realidad y el contexto nos obligan también a la sociedad a tomar otras vías, a buscarle los huecos. Voy a un ejemplo práctico, las reglas de operación de algunos programas. La realidad y el contexto de cada región del Estado son diversos. Y si todos nos fuéramos a golpe de código, a golpe de casita, muchos programas no se llevarían a cabo. Quiero entender que entonces usted está en pro de simplificar algunos procesos y procedimientos. Y me vino a la mente, bueno, hay un programa que estaba muy pequeño todavía que se llamaba ¿Qué nos pasa? Específicamente Héctor Suárez hacía de un servidor público de ventanilla, y cuando alguien llegaba a hacer un trámite le ponía ¿cómo se llama? Sí, trabas sobre trabas, para obligar al ciudadano a llegar a esta parte de decir cómo le hacemos. Me queda muy claro ese ejemplo que decía, apuntes de historia del sexto año, y el ciudadano dice, así los traigo después de 10 veces que ya último dice, ¿sabe que ya está? Se lo va a dar. Quiero entender que entonces estamos en pro de la simplificación de algunos procedimientos o procesos. Gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Buenas tardes, mi nombre es Lorena Sánchez y a mí me gustaría comentar algo que vi en la televisión, un programa que se llama Primer Plano, Canal 11, estaba participando Lorenzo Meyer y hacía referencia a una declaración que hizo un funcionario federal, no digo el nombre, no digo el nivel, simplemente dijo que quitar la corrupción de México era como quitarle lo guadalupano a los mexicanos. Fue sorprendente, increíble y pues mejor le reservo los comentarios, pero el nivel de la persona que lo hizo pues también mejor me abstengo. ¿Qué tan cierto es esto? Gracias. Gracias. Pues Pamela, la Agencia Anticorrupción, primero que nada habría que entenderla como un acto de desesperación absoluta.
cuando un país se decide a crear una agencia anticorrupción es porque ya todo le falló, primero, y segundo, ya no tiene esperanza de que nada más le vaya a funcionar, porque quiere crear un organismo omnipresente, gigante, omnitécnico, que ahora sí resuelva el asunto de la corrupción. En el mundo hay más o menos 55 organismos anticorrupción, de los cuales los académicos que los han evaluado dicen que aproximadamente 3 funcionan bien de los 55. Esos 3 están en países autoritarios que pueden darse el lujo de crear estructuras anticorrupción que no solamente investigan, sino también castigan, con además castigos tremendamente duros e incluso en algunos sentidos culturales y humanos. Las otras que están en países democráticos como la de Argentina, que nació en 1999 y que a todo el mundo le sorprende que siga existiendo porque ha sido atacada por todos lados, les han quitado presupuesto, los han hecho aplastadas políticas, los han limitado todo lo que pueden. La organización ha logrado resistir y sobrevivir, sorprendentemente, y hoy día está en una nueva estrategia mucho más práctica y mucho más dirigida a encontrar soluciones que en atacar solamente y solamente estar castigando, ¿no? Las agencias anticorrupción en general tienen 3 puntos básicos que son investigación, persecución y educación. Y hay países que le han puesto mucho énfasis a la parte de educación, justamente empezar a desde la escuela primaria explicar a los niños qué es la corrupción, han creado programas desde la organización de las escuelas primarias para ello. Hay ejemplos muy interesantes de que esta estrategia en general parece funcionar en el largo plazo, ¿no? El segundo punto que quisiera enfatizar es en la necesidad de la integración de los sistemas, es decir, como acabamos de ver, ¿no? Si la lógica del castigo, de la investigación, de la supervisión, no se conecta con la de los resultados, la gerencia, la gestión, entonces tienes un galimatías, porque tú persigues a los corruptos y reduces la eficiencia de la organización, que estás castigando a los que cometen errores. Simplificas los trámites sin pensarlo en términos de corrupción y lo que generas es más corrupción. O entonces generas más trámites y entonces generas paradójicamente más corrupción, porque efectivamente más trámites rigidizan las cosas. Entonces, no es que la corrupción sea un asunto que tú puedas atacar por sí misma, y las agencias anticorrupción en todo caso tienen esa ventaja, que conectan a la corrupción con la gestión, con los resultados, con la administración, con la supervisión, con la auditoría, en un sistema que debe tener congruencia entre sí. Entonces creo yo que la lógica de si llegara a funcionar la agencia en el país es empujar, por lo que muchos han planteado, la necesidad de integrar un sistema de rendición de cuentas más que un sistema anticorrupción, ¿no? Donde esté corrupción, auditorías, supervisión, pero también esté desempeño, eficacia, eficiencia, presupuestación como parte de un solo esquema. Esa sería como mi impresión, ¿no? Francisco, bueno, creo que vamos a contestar la pregunta. En efecto, la simplificación administrativa o simplificación de trámite, la simplificación de procesos es muy importante, pero no por sí misma o no en el lado, ¿no? Digamos, hay muchas, como dice un académico de Estados Unidos, ¿no? El trámite de uno, el trámite engorroso de uno se convierte en la protección a veces de otros, ¿no? Entonces, a veces se quiere simplificar, por ejemplo, las regulaciones de sanidad o las regulaciones de seguridad, ¿no? Y entonces tenemos los accidentes o tenemos luego las circunstancias donde por haber simplificado no se eligió suficiente elementos concretos o importantes o de seguridad. Entonces la clave es un poco rimbombante, pero bueno, la clave está en este asunto de la conexión de un sistema de rendición de cuentas, ¿no? De rendir cuentas es las dos cosas, es lograr resultados, pero siguiendo las reglas, lograr resultados, pero evitando la corrupción, ¿no? Entonces, simplificación sí conectada a qué incentivos estás generando, cuidar que no estás generando corrupción, cuidar que no estás generando una discrecionalidad excesiva, y siempre teniendo en cuenta que incrementar en efecto el número de trámites o el número de procesos es incrementar las probabilidades de corrupción normalmente, es decir, es un círculo muy complicado de romper. En aislado creo yo que no funcionaría, solamente, ¿no? Sería mi punto. Y Lorena, bueno, otro funcionario de altísimo nivel, el presidente de la República, dijo que la corrupción era cultura. En el
país, ¿no? Más allá de, digamos, de la preocupación política de expresiones de este tipo, que sí en efecto me parece que son inaceptables, sin embargo, sí existe, digamos, la impresión de que, yo sé que no te gusta que haya dicho normalización, pero yo estoy convencido que la corrupción se ha normalizado en el país, ¿no? ¿Quiere decir eso que todos somos una bola de corruptos? No, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la normalización hace que la propia forma de actuación solamente funciona si hay elementos de corrupción. Entonces, cuando la gente dice es que entonces eso es lo normal, pues es casi como creen la Virgen de Guadalupe o porque es la cultura del mexicano, entonces es peor tantito, es una normalización reforzada porque lo refuerzas con palabras positivas como cultura o una creencia en la Virgen de Guadalupe. Entonces, la peor porque es una normalización ya sinceramente cínica, digamos. Hay textos que han tratado de comprobar que la corrupción es un engrasador de la máquina gubernamental. Entonces ya dejó de ser negativa, ya se convierte en positiva. En otras palabras, sin corrupción no funcionaría los gobiernos, ¿no? El equilibrio es complicado, ¿no? Francisco mencionaba una cosa muy cierta, que es este asunto de seguir todo al pie de la letra, sin lugar a dudas es imposible. Siempre la acción pública requiere discrecionalidad. Y en México hemos pensado que la discrecionalidad siempre es mala, ¿no? Pues sin discrecionalidad no hay gestión pública, no hay gerencia pública, se requiere cierto nivel de discrecionalidad. La pregunta es cuál. La pregunta es con qué controles y con qué resultados, ¿no? Entonces ahí es donde comienza uno a romper el mito de que la corrupción es una cuestión cultural. Pues si no hay más preguntas, queremos agradecer mucho su participación. Gracias, doctor, por esta interesante charla, interesantes comentarios. Vamos a continuar. Para ir cerrando el evento, corresponde ahora, de manera muy respetuosa, solicitamos al señor alcalde de Cocotitlán, Miguel Florín González, haga entrega de un sentido reconocimiento en muestra de gratitud de todos los aquí presentes de la 58ª legislatura local al doctor David Arellano Gol por el favor de su participación en esta conferencia. Hemos pedido a un alcalde que en múltiples ocasiones lo hemos visto con nosotros, ha estado en gran número de conferencias, de las 59 que registramos en la Contraloría, y de esas son todas las que ha hecho esta Contraloría, y en este periodo de gobierno, 2017, pues ha estado la mayoría. Y bueno, al presidente municipal que nos acompaña también y que nos da oportunidad de que me haga favor de clausurar la sesión, y al presidente municipal Raúl Avilio González Márquez de Ojuina. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que están con nosotros, presidente de Cocotitlán. Muchas gracias, y a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a... Con el permiso del doctor David Arellano Gol y del doctor Victorino Barrios Ábalos, el compañero alcalde de Cocotitlán, Miguel Florín González, y a todos ustedes, siendo las 12 horas con 51 minutos del día 13 de noviembre de 2014, damos por celebrada las actividades realizadas en la conferencia magistral Límites y potencialidades de los instrumentos anticorrupción. Gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes el favor de su participación y les deseamos